tardes. Un placer y un gusto verlos aquí a todos reunidos. Esta va a ser la tercera mesa de nuestro coloquio de Filosofía Iberoamericana el día de hoy. Y el programa de esta tarde tiene un cambio. En este momento creo que Virginia Aspe está en otro lado, supongo que aquí en el mismo coloquio, por lo cual no va a presentarse hoy con nosotros. Ceci, me comentabas que se va a reprogramar esta participación para el día de mañana, ¿verdad? Sí, mañana en la mesa 4 va a estar. Perfecto, muy bien. Entonces, esta será la presentación de Virginia Aspe que tendremos el día de mañana. Luego tendremos a Alejandro Sánchez González con Conquista y Dominio de la Naturaleza, una aproximación desde la filosofía política. Posteriormente tenemos a Amalia Xochitl López Molina con el título de Filosofías, Historias e Imaginarios a 500 años de la conquista. Y por último, a Verónica del Carmen Murillo Gallegos con La vía escotista nominalista en la Nueva España, Alfonso de Castro y Juan de Medina. Entonces, pues vamos a darle la palabra en este momento a Alejandro. Alejandro, ¿ya estás por acá? Sí, ya estoy aquí. Muchas gracias, Eli. Perfecto, Ale. Pues adelante, por favor. Muchas gracias. Permítame un momento. Voy a abrir nada más el texto. Muy bien, es que ha sido todo un caos este primer día, ¿no? Sí. Pero sobre todo con las caídas internacionales. sí, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Vale, pues. Así es, adaptarse. Adelante, Ale. Gracias, Eli. Inicio con un epígrafe que condensa la idea principal del texto, lo que quiero comunicar. Y dice: lo que los hombres quieren aprender de la naturaleza es servirse de ella para dominarla por completo, a ella y a los hombres. Es de Horkheimer y Adorno y está en Dialéctica de la Ilustración. El objetivo principal de la presente ponencia es mostrar cómo podemos rastrear el ejercicio de una razón instrumental en las tempranas acciones y empresas de Hernán Cortés en México Tenochtitlan. Para ello nos centraremos principalmente en documentos y epístolas relacionadas a Cortés en el periodo que va de 1519 a 1523. Nuestro interés en el presente tema estriba en los innumerables estudios, tanto históricos, filosóficos o literarios, que han puesto de relieve el significativo contraste existente entre los mundos, cosmovisiones o culturas mexica y español, que personalmente me inclino por el concepto de cultura. Allí León Olivé en Interculturalismo y Justicia Social tiene una definición bastante precisa del concepto de cultura, una definición antropológico-filosófica que reconstruye con base en algunas ideas de Químlica, Salmerón y Villoro, ¿no? Pero sigo de largo, no me detengo en la nota al pie. En su introducción general a la visión de los vencidos, por ejemplo, Miguel León Portilla expresa cómo uno de los temas de investigación que podían ser emprendidos a partir de los fragmentos de códices y documentos seleccionados para su antología, podía ser justamente, cito, contraponer las propias ideas de ese mundo indígena casi mágico que tenía su raíz en los símbolos, con la mentalidad mucho más práctica y sagaz de quienes, superiores en la técnica, se interesaban principalmente por el oro. Fin de cita. Una observación similar es realizada por Margot Glantz en su texto Doña Marina y el Capitán Malinche, cuando nos dice, al respecto de la captura de prisioneros de guerra, que la principal diferencia entre indígenas y españoles, la cito, eran los métodos para castigar y sacrificar a los prisioneros. Los indígenas se los ofrecen a sus dioses, sacan su corazón y se comen su carne, son objetos de sacrificio religioso. Y los españoles los hierran y los convierten en piezas, son instrumentos de trabajo. Fin de cita. Nuestra intención no es reproducir la idea de Cortés como el gran conquistador, el más importante protagonista bélico, astuto y sagaz, perspectiva que tempranamente fue denunciada por Bernal Díaz del Castillo, sino aprovechar la abundante documentación en torno a su persona para poder ilustrar de manera clara un ejercicio racional que podría fungir como punto de partida para la caracterización general del hombre europeo en México durante y a partir del siglo XVI. En su segunda carta de relación de Hernán Cortés, dirigida al emperador Carlos V y fechada el 30 de octubre de 1520,
Hernán Cortés narra cómo, tras sus primeros encuentros con Moctezuma, le cuestionó inmediatamente sobre la ubicación de minas de oro. Aquí sus palabras. Después que yo conocí de él, de Moctezuma, muy por entero tener mucho deseo al servicio de vuestra alteza, Carlos V, le rogué que, por más enteramente yo pudiese hacer relación a vuestra majestad de las cosas de esta tierra, que me mostrase las minas de donde se sacaba el oro. Fin de cita. Más adelante, Cortés narra cómo rogó al emperador mexica que hiciera una instancia para sus tropas en Malinaltepec, provincia en donde se hallaron minas y ríos con abundante metal precioso. En repetidas ocasiones nos encontramos con las mismas líneas, como cuando Cortés menciona cómo habló, cito, un día a dicho Mutezuma y le dije que vuestra alteza tenía necesidad de oro, fin de cita. A lo que el emperador accedió cuando envió a sus señores a recolectar, cito, en joyas como en tejuelos y hojas de oro y plata, y otras cosas de las que ellos tenían, que fundido todo lo que era para fundir, cupo a vuestra majestad del quinto 32,400 y tantos pesos de oro, sin todas las joyas de oro y plata. Fin de cita. A tal grado llegó el asombro de Cortés que retóricamente se pregunta lo siguiente: ¿qué más grandeza puede ser que un señor bárbaro como este tuviese contrahechas de oro, plata y piedras y plumas preciosas todas las cosas que debajo del cielo hay en su señorío? Tan al natural de lo de oro y plata que no hay platero en el mundo que mejor lo hiciese. Termina la cita. Podemos continuar ininterrumpidamente con testimonios similares, apegándonos solamente a lo dicho en la segunda carta de relación de Hernán Cortés, remitiéndonos, por supuesto, a ese afán absoluto de enriquecimiento, esa auris sacra fames, maldito deseo o maldita hambre de oro, de la que nos habló Virgilio, que cita McCulloch y que recupera a su vez Marx en el capítulo 4 del libro primero del Capital. Y la analogía no es gratuita si tenemos en cuenta, con Enrique Semo, que la explotación de cientos de minas y millones de amerindios representaron, cito, un impulso decisivo al desarrollo del capitalismo temprano en Europa. Fin de cita. No obstante, revisemos ahora algunas epístolas y relaciones recuperadas por José Luis Martínez en su magnífica compilación en 4 tomos de los documentos cortesianos. Los documentos 22 al 24 nos dan una muestra del flujo de riquezas naturales que los españoles trasladaron sin interrupción y durante 3 siglos desde América a España. Ajá. Además, el documento 33, que en un segundo les voy a compartir, nada más para que lo vean de manera muy breve, el documento 33 es una pequeña epístola que Carlos V envía personalmente a Hernán Cortés, requiriéndole préstamo y aparte del justo quinto real, para sus gastos imperiales. Ajá. Ahora les comparto brevemente la pantalla, que simplemente es estos documentos que José Luis Martínez compiló, ¿no? Entonces, seguramente en unos segundos ustedes ya está. Esta, para que se den una idea, el documento 22, relación de oro y plata en joyas, otras cosas que los procuradores de Nueva España llevan a su amistad, da un recuento de oro fundido a manera de relación. Ajá. Ahí José Luis Martínez nos dice que en total esta carta da la cuenta de 32,226 pesos de oro. Entonces, esta es una de los cargamentos que Hernán Cortés envía a España procedentes de México. Está fechada la carta en Coyoacán en mayo de 1522. Comprende estas 2 cuartillas, las siguientes y las siguientes. Termina el documento 22. Ahora, lo que quiero que se imaginen es que este tipo de relaciones, ininterrumpidamente a lo largo de 3 siglos, las podemos encontrar. Ajá. Es ese tráfico mercantil, principalmente de objetos preciosos, de América hacia Europa, ajá, no solamente hacia España. El documento 23 muestra lo mismo, solamente que aquí nos señala plumajes, además de piedras y minerales preciosos, enviados a iglesias específicas de España. Ajá. Entonces aquí está otra caja pequeña, se van clasificando todas las materiales, pues. Esta, por ejemplo, caja primera para la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, a su derecha para el monasterio de las Cuevas de Sevilla, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Y el último documento que les quería mostrar era este del 33, es solamente una cuartilla, como ustedes pueden ver,
Y aquí el rey justamente solicita a Hernando Cortés, dice, que debido a los grandes y continuos gastos que después de mi elección al Imperio Romano habemos tenido, especialmente después de que fui a tomar la posesión y corona de él, con los levantamientos y alteraciones que en mi ausencia de estos reinos hubo en ellos. No hay que olvidar, por supuesto, las comunidades de Castilla, todo el dinero que eso implicó de parte del rey para financiar el ejército real y que pudiera acabarlos, además de repeler la invasión francesa, que también tiene ahí lugar en el noroeste de España, noreste, en 1521 justamente, además de la costosa elección imperial que le había costado al joven Carlos I, ahora Carlos V, ¿no? Emperador. Pero bueno, esto pues, nos deja asomar otra línea de investigación que no nos interesa en este momento y que tiene que ver justamente con la participación no solamente de individualidades, sino incluso de una monarquía, de una institución eclesiástica, etcétera, no solamente en Castilla, por supuesto, también en Inglaterra, también en Francia, en los territorios del Sacro Imperio Romano Germánico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, prosigo con la lectura de mi texto. A este respecto, hay que recordar que las intenciones de Cortés detrás de la redacción de sus cartas de relación, como apuntó también José Luis Martínez en su voluminosa obra sobre Hernán Cortés, recuerden que José Luis Martínez justamente tiene estos 4 tomos de los documentos cortesianos, y aparte una voluminosa obra sobre Hernán Cortés. Entonces, las intenciones de Cortés, nos dice José Luis Martínez, consistieron, detrás de la redacción de las cartas de relación, cito, en justificar su alzamiento e infidencia, por supuesto, a las órdenes de Diego Velázquez, y, a partir de la segunda carta, dejar constancia histórica ante su monarca y la posteridad de la magnitud de la empresa. Aquí Matthew Restal, en este libro sobre los 7 mitos de la conquista, en el primero de esos mitos justamente aborda cómo este tipo de documentaciones, como las cartas de relación de Cortés, llamadas probanzas de mérito, justamente quieren dar cuenta de toda esa magnitud de la empresa colonial de exploración en el nuevo continente, por supuesto para ser redituado con honores, cargos, un apellido y asegurar una descendencia honorable, ¿no? Etcétera. Pero también lo importante es que podemos hallar material valioso, documental, de las contrastantes, o que muestran las contrastantes racionalidades de españoles y castellanos y mexicas, si abordamos los momentos del primer encuentro entre Moctezuma y Cortés, estos narrados por los informantes de Fray Bernardino de Sahagún. Y si ustedes le echan un ojo al capítulo 16 del famoso libro 12 de la Historia General de las Cosas de Nueva España, podemos apreciar justamente el discurso que Moctezuma da a Hernán Cortés, ¿no? Un discurso conocidísimo, en donde no cito todas las palabras que recogen los informantes de Sahagún, pero pues, bueno, le dice, habéis llegado a vuestra tierra, a vuestro pueblo, a vuestra casa, México, habéis venido a sentaros a vuestro trono y vuestra silla, el cual yo, en vuestro nombre, he poseído algunos días. Un discurso, pues, que nos engloba, o al mero estilo de los Huehuetlatoli, ¿no? Recordarán, lleno de difracismos, con esta postura como inferiorizándose ante la persona a la que se le está dirigiendo el discurso, ¿no? Este trono es tuyo, este territorio es tuyo, etcétera, ¿no? Huehuetlatoli. Y la respuesta práctica de Cortés también es bien conocida, ¿no? Tampoco cito todo lo que recogen los informantes de Sahagún, pero bueno, nos dice que desde que los españoles llegaron a las casas reales con Moctezuma, le detuvieron consigo, nunca más le dejaron apartar de sí, soltaron todos los tiros de pólvora que traían para asustar a los indios que allí habían, comenzaron los españoles a quitar el oro de los plumajes, de las rodelas, fundieron todo el oro y lo hicieron barretas, tomaron todo lo que les pareció bien, etcétera, etcétera, etcétera. Y meses después, pues bueno, la sucesión de estos eventos desembocarán en la trágica matanza de Toxcat, o la matanza del Templo Mayor, y las sangrientas escenas de combate entre españoles, los numerosos aliados indígenas y el pueblo de México Tenochtitlan, ¿no? Y bueno, paso ahora a la última parte de mi texto, y en donde abordo justamente ahora ya en cuestión filosófica la cuestión de la racionalidad instrumental. En su texto Creer, Saber, Conocer, en Creer, Saber, Conocer, Luis Villoro definió la racionalidad como la tendencia a lograr razones suficientes y adecuadas para nuestras creencias, que garanticen su verdad y que procuren a nuestras acciones su congruencia con esas creencias. Partiendo de esta definición, entendemos por racionalidad instrumental, siguiendo de cerca a Max Horkheimer,
y con él a Weber y a Lukács. Entendemos, pues, por racionalidad instrumental, aquella cuyas razones suficientes y adecuadas son proporcionadas por el mero cálculo de medios y fines, encargado de justificar creencias y acciones. Una racionalidad de donde valores como la justicia, libertad, igualdad o felicidad se ven desterrados del ámbito meramente pragmático. Esto nos lo dice Horkheimer en su crítica de la razón instrumental. Y ahora prosigo a una cita de Bolívar Echeverría, que por supuesto va en la línea, ¿no? El racionalismo moderno nos dice en definición de la cultura, cito, el triunfo de las luces del entendimiento sobre la penumbra del mito, que implica la reducción de la especificidad de lo humano al desarrollo de la facultad de raciocinio y la reducción de esta al modo en que ella se realiza en la práctica puramente técnica o instrumentalizadora del mundo. Fin de cita. Nos interesa, pues, poder mostrar a Hernán Cortés como una figura que ejemplifica un peculiar ejercicio de la razón con hondas implicaciones históricas, económicas y políticas. Un ejercicio similar al realizado ya por Horkheimer y Adorno en su interpretación de Odiseo como sujeto moderno. Ahora bien, queremos señalar que también la filosofía escolástica puede darnos pistas sobre la caracterización racional del sujeto europeo. En su magna obra de Justitia et Jure, por ejemplo, Fray Domingo de Soto describe el dominio como, cito, el poder del señor domini sobre los criados o sobre las cosas de que se sirve a voluntad y para su provecho. El dominio se tiene sobre una cosa de que podemos servirnos a voluntad en provecho propio. Es la facultad y derecho propios que cada uno tiene sobre una cosa cualquiera para servirse de ella en beneficio suyo mediante cualquier uso permitido por la ley. Ahora, conocida es de sobra esta definición que podemos encontrar en todos los teólogos cercanos directa o indirectamente a la Escuela de Salamanca de Vitoria. E incluso, esto es importante recalcarlo, también en teólogos castellanos del siglo XV que fundamentaron, partiendo de Aristóteles y Santo Tomás de Aquino principalmente, una clara distinción entre dominio señorial y dominio político, o entre dominio y derecho, o finalmente entre dominio y jurisdicción, por ejemplo, ¿no? Distinciones estas destinadas a dibujar claramente la frontera existente entre las relaciones de los seres humanos con las cosas y las relaciones de los seres humanos entre ellos mismos, donde el dominio aplica al primer escenario, mas nunca al segundo. El meramente político es el dominio político, la jurisdicción o el derecho, nunca el dominio señorial. Empero, las acciones y empresas de Hernán Cortés en México tuvieron el innegable distintivo de dominio absoluto sobre la naturaleza y sobre los seres humanos, sobre la riqueza natural y sobre la riqueza cultural. Vemos, pues, implementada una lógica moderna, un ejercicio de la razón volcado exclusivamente al cálculo y a la eficacia, un rechazo a lo diverso y a lo diferente, un deseo de dominio que Horkheimer y Adorno identificaron como el origen de la perversión de la razón ilustrada, el germen de su propia autodestrucción. Ahora ya a palabras finales, con esto por supuesto no quiero dejar de lado todas las otras expresiones de racionalidad que valdrían la pena muchísimo rescatarse y contrastarse con esta, como la que podríamos nombrar operativamente místico-guerrera de los mexicas, hay que recordar a Tlacaelel, o la que podríamos nombrar como más alineada a la tradición republicana o humanista cívica, como la que viene, por supuesto, de frailes como Fray Bartolomé de las Casas o Fray Alonso de la Veracruz. Pero bueno, aquí un primer intento, un primer ejercicio de tratar de esbozar un esquema que nos permita, pues, caracterizar a todas las acciones de, en este caso, Hernán Cortés, en México, acciones tempranas que van de 1519 a 1523, como justamente dentro de este ejercicio instrumental de la razón. Muchísimas gracias. Sale. No, todavía no. 3 minutos. Ya acabé, Eli, gracias. Ok, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Alejandro. Ahora vamos a ir con Xochitl, por favor, ¿estás por aquí? Sí, hola, siendo por aquí. Muy bien, pues bienvenida, muchas gracias por el coloquio, gracias por multiplicarte con el don de la ubicuidad que permiten estos medios. Adelante. Sí, lo que no sé si me escuchan bien, porque como es el centro de mando, pues aquí estamos todos trabajando. Se te escucha muy bien. Cuando te falten 3 minutos, igual prendo mi cámara, te hago así y ya quedan 3 minutos, ¿sale? Ok, bueno, aquí yo me voy a atrever a decir algunas cosas que probablemente
A Ambrosio no le gustarán, no sé si anda por aquí todavía, pero una de las críticas que yo quiero hacer tiene que ver precisamente con esto que dijo Virginia en la mañana, que nos enseñó Carmen Rovira, ¿no? Que tiene que ver un poco con deshacer los mitos. Y digo que no le gustará porque yo sé que ahorita está un poco enamorado de la Malinche, y entonces justo por ese enamoramiento que tiene un montón de gente ahora, yo quise buscar junto con mis alumnos qué estaba pasando con la Malinche, realmente si habría que decir algo o no. Y entonces a mí lo que me ha sorprendido mucho son todos los mitos que hay al respecto de Cortés y de la Malinche, que tienen más bien que ver con esa cuestión de los mitos y no tanto la cuestión de la existencia real de los individuos, ¿no? Eh, Ojo con esto, que no quiero decir con ello que no sea importante esta perspectiva mítica. Sin embargo, creo que como filósofos lo que tenemos es la obligación absoluta de hacer una crítica a todo eso que hemos ido inventando o que nos han ido inventando a través de la historia. Creo que mucha gente se ha casado con muchas interpretaciones sobre la filosofía mexicana, incluso sobre la filosofía en México, sobre la existencia de ciertos prototipos de los 500 años, ¿no? O de la época de la conquista, y me parece que es nuestra obligación como intelectuales del país comenzar a cuestionar incluso esos mitos, por más hermosos que nos parezcan, ¿no? Entonces, justamente quisiera yo retomar en un primer momento uno de los mitos que por supuesto tengo que comenzar a, a analizar primero por la primera parte, y este gran mito que a mí me parece que fue creado fue por Octavio Paz. Fíjense qué interesante, porque efectivamente Octavio Paz está dentro de la época del grupo, siguiendo de alguna manera también el trabajo del grupo Hiperión al respecto de lo mexicano, pero la interpretación que hace me parece es una interpretación mucho más simple que la complejidad que pudo haber generado, por ejemplo, Emilio Uranga al respecto de su idea de lo mexicano, y entonces simplifica esta parte y llega a derroteros que a mí me parecen un poco graves, ¿no? Entonces, solamente voy a señalarles, voy a retomar esta parte del Pachuco para hacer un análisis más o menos claro de este mito de lo mexicano que está generando Octavio Paz, porque de ahí voy a saltar también al mito de la Malinche y cómo él lo que está haciendo es oponer esta perspectiva mítica del mexicano que se inventa para ver a la mexicana que se inventa o al individuo que se inventa y que surge a partir de esta perspectiva de la Malinche. Y recordarán ustedes que justamente en el apartado del Pachuco, ¿no? Lo que hace él es retomar el problema de la inferioridad del mexicano y dice que el problema, dice, es que fue inspirado. A mí me parece que el problema que tiene Paz, y es algo que no hemos tomado suficientemente en cuenta, es que él mismo dice en ese capítulo específicamente que la inspiración que él tomó fue precisamente de una estancia en el extranjero en Estados Unidos. Entonces, su análisis del Pachuco es un análisis específicamente particular de un individuo particular que estaba viviendo en ese momento en el extranjero, que estaba viviendo en Estados Unidos y que había obviamente ahí un montón de características que después, por la lectura que él mismo hace y la lectura que se hace de él, se convierte en lo mexicano. Y esto me parece grave, ¿no? Dice él mismo que entonces su estudio no es un estudio sobre lo propio, sobre la tradición, sino que es un estudio sobre aquellos que están en Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, dice, es un estudio ordenado, pero es un estudio pragmático, reflejado necesariamente en Los Ángeles. Y esto es algo que a mí me parece importante porque creo que leemos a los autores y a los intelectuales como nos da la gana. Y si Paz mismo lo está diciendo, yo no sé por qué después entonces vamos a ir universalizando la propia perspectiva
que Paz está poniendo como una perspectiva particular, ¿no? Entonces, en este documento, él critica el sentimiento de inferioridad, real o supuesto, ¿no? Él no se mete a si es real o supuesto en este primer momento. Dice, porque no le basta al individuo esta fuerza explosiva con la que el mexicano se revela y se superpone a la sociedad. Y entonces él hace solamente voy a enumerar para que vean la serie de adjetivos que le pone al mexicano a partir del análisis que él está haciendo del Pachuco. A partir de eso dice que el mexicano tiene un complejo de inferioridad, ¿no? Que esto, por supuesto, lo retoma de Ramos, y ya habíamos visto en alguna ocasión que también desde el siglo XIX tenemos esta perspectiva del complejo de inferioridad en México. Que el mexicano, que la voluntad que tiene el mexicano es de seguir siendo siempre distinto. Ojo con esto, porque obviamente aquí está hablando del mexicano que vive en Estados Unidos, no del mexicano en general, ¿no? Y entonces dice que este mexicano tiene una voluntad de seguir siempre siendo distinto, porque eso hace una reafirmación de su personalidad. El mexicano, dice también, se ensimisma como un adolescente porque rehuye de la efusión sentimental. Y entonces, para quitarse esa parte sentimental, entonces va a rehuir de sí mismo como lo hace un adolescente. La sociedad entonces es la conciencia y entonces dice, al rehuir de sí mismo llega a una soledad, y la soledad entonces es la conciencia de haber sido arrancado de un todo, que ese todo es México, y llevado, por supuesto, a Estados Unidos, por lo que se busca restablecer los lazos con la unidad primigenia, que es la unidad de lo mexicano, ¿no? Entonces, dice también que el mexicano está acostumbrado a contemplar el horror y se familiariza con él. Y por lo tanto, tiene un gusto por la autodestrucción. Toda esta serie de categorías que el mismo Paz está dando, a mí me parece que tienen que ver con una lectura específica. No estoy diciendo necesariamente que sean erróneas, lo que quiero decir es que es una lectura de la gente que está en Los Ángeles, desde un individuo que también está fuera del país, y cuando habla de esa nostalgia y cuando habla de esa soledad, etcétera, se está refiriendo a un grupo específico de mexicanos que después nosotros lo leemos como el mexicano y como las características que este mexicano tiene. E incluso podríamos decir un poco más de esto, ¿no? Porque me lo quería saltar, pero creo que vale la pena también retomarlo. Y lo que podemos ver es cómo él incluso está haciendo una comparación muy interesante entre la gente de Estados Unidos y los mexicanos que viven en Estados Unidos, ¿no? Dice, mientras unos son crédulos, los otros son creyentes, ¿no? Unos creen en los cuentos de hadas y otros creen en los mitos y en las leyendas. Lo que hacen algunos es emborracharse y olvidar, ¿no? Y los otros son los borrachos que se confiesan. Unos son optimistas y los otros son nihilistas. Unos son abiertos y otros son desconfiados. Y por supuesto los unos son los norteamericanos y los otros son los mexicanos que viven en Estados Unidos. Y comienza a ser una dicotomía muy interesante para llegar a la idea en general de que el mexicano es hermético y por lo tanto es insondable, ¿no? Y que también, dice, los mexicanos repelen a los demás. Y bueno, todo esto porque quiero que vean cómo también cuando da paso al siguiente capítulo, bueno, no el inmediato siguiente, hay otro capítulo en medio de su laberinto de la soledad, cuando da paso a la perspectiva de los hijos de la Malinche, ¿no? Ahí hace una recreación de la Malinche misma y hace una recreación de el hijo de la Malinche como este individuo que, fíjense qué curioso, está retomando las características del mexicano que él mismo acuñó en su laberinto de la soledad y las lleva a este mexicano. Ojo con esto,
que ya no es del siglo XX, sino que es del siglo XVI, pero él está anteponiendo estas mismas características que está viendo. Y esto es lo que me parece a mí terrible, ¿no? El mundo del terror el mundo del terror como el de la producción en serie es un mundo de las cosas de útiles. Y entonces aquí comienza justo a hablar de cómo precisamente la Malinche se convierte en un útil para Cortés, en este útil que va, valga la redundancia, a utilizar para poder comunicarse. Dice, pero los útiles no esconden nada, no nos preguntan nada y nada nos sorprende. Son inequívocos y transparentes, meras prolongaciones de nuestras manos. No poseen más vida que la que nuestra propia voluntad les otorga. Y entonces aquí él comienza a hacer una serie de afirmaciones al respecto de la relación entre Cortés y la Malinche, en donde por supuesto él también está haciendo una narración sobre lo indígena, que tiene que ver con la desconfianza. Fíjense cómo caracteriza lo indígena, ¿no? La desconfianza, el disimulo, la reserva, ¿no? De este grupo indígena, pero a mí me parece muy interesante cómo, en realidad, en esta caracterización que está haciendo Paz, está generando una idea de lo que es el grupo indígena, ¿no? Del siglo XVI, y ese grupo indígena parece ser ese otro que es un otro inasimilable. Y de hecho, en alguno de los momentos, no me quiero extender muchísimo, pero en alguno de los momentos justamente caracteriza a la Malinche como este individuo al que no se puede entrar claramente, al que no se puede conocer claramente simplemente por el hecho de ser mujer. Porque como todas las mujeres, dice Paz, es un enigma. Y entonces él va generando una idea de cómo la mujer, en este sentido, la mujer indígena representada en la Malinche va a ser la mujer violada, ¿no? Porque las mujeres indígenas son las mujeres violadas, y vean cómo justamente esto es una perspectiva impresionantemente machista. O sea, él es, por supuesto, un individuo de su siglo, en donde estamos hablando de hace 70 años, en donde está generando esta idea, y vean cómo saca la idea de lo que es lo femenino y lo masculino a partir de lo que él analiza como los albures también. No lo dice de una manera tan clara, pero él lo que está haciendo es decir que en una relación, la relación entre lo femenino y lo masculino tiene que ver con cómo lo femenino es penetrado y lo masculino es quien penetra. Y esto, curiosamente, es la relación que se genera cuando en el pueblo mexicano nosotros lo que vemos son los albures. Y entonces en los albures, efectivamente, lo que se feminiza es lo que se penetra o lo penetrable, ¿no? Y lo que se masculiniza es quien penetra. Y esto parece entonces llevar a una idea de que lo masculino es lo activo y lo femenino es aquello que se deja hacer, ¿no? O aquello que no es activo. Y esta es una idea muy interesante, me parece a mí, pero muy, muy, muy machista. ¿Por qué? Porque no se le da la posibilidad, porque esto, por supuesto, de lo femenino y lo masculino, lo lleva a la relación entre Cortés y Malinche. Y el asunto entonces es que la Malinche es este individuo, ¿no? Al que se le hacen cosas, al que se le violan y al que se le quita la posibilidad de tener un ser. A donde yo voy es justamente a ver cómo vamos nosotros o los intelectuales del país van generando una idea mítica de las cosas, y nosotros nos quedamos con la idea de que la Malinche es esta mujer violada. Ahora, desde un punto de vista femenino, Margot Glantz también hace un análisis que desde mi punto de vista también es mítico. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos realmente a lo que sí existe de la Malinche, encontramos en realidad
documentos importantes, básicos, que son tan sencillos que no nos dejan ver realmente cuál es la característica de la Malinche, quién fue la Malinche, qué hizo la Malinche. Y entonces, a partir de eso, convertimos una figura que sí es importante para la historia, que sí es importante para la conquista, la convertimos en un mito y le metemos las ideas que queremos nosotros y no las que tiene en sí mismo. En ese sentido, yo sí coincido muchísimo con nuestra queridísima Carmen Rovira. Hay que ir deshaciendo mitos. No podemos irnos agarrando de otro mito y otro mito y otro mito sin llegar a las profundidades, porque entonces vamos a seguir generando una historia que no es la historia nuestra. Y en este sentido, yo les quiero compartir precisamente una parte de la investigación que yo hice, que justo es la que se va a presentar también al rato, ¿no? Pero es algo que les quiero compartir porque me parece también que tiene que ver con esta idea de los mitos y de ir deshaciendo los mitos en nuestra tradición. Y entonces lo leo para no llevarme tanto tiempo. Hace algunos años elaboré unos trabajos sobre el pensamiento del siglo XIX en México, siguiendo estrictamente la metodología elegida por el grupo de investigación. Estoy hablando del grupo de investigación de Carmen Rovira. Acudí directamente a fuentes de primera mano y me abstuve en un primer momento de leer las interpretaciones existentes sobre la época y la temática que me correspondían. Dentro de esas investigaciones gocé sobremanera por su riqueza y dificultad, la que se dedica a la época de los que denominamos preindependentistas mexicanos que se integraron en el movimiento criollo de 1808. Recientemente, con los festejos del Bicentenario de la Independencia de México, se discutió ampliamente sobre las influencias ideológicas de los personajes que combatieron a favor de la independencia de América y se sostuvieron principalmente dos posturas. Una, que resaltaba la influencia de la Ilustración francesa y los liberalismos inglés y estadounidense, que se enfrentó a otra que intentaba rescatar dentro de la propia tradición hispánica las radicales ideas de independencia y soberanía del pueblo. Por mis trabajos anteriormente señalados, me incliné a pensar que la influencia hispánica era la más valiosa, pues en las investigaciones sobre el movimiento de 1808 llamó mi atención que sus ideólogos se negaran a aceptar la influencia de los ilustrados franceses, a pesar de que sus propias obras parecían contener muchas de las ideas políticas, y la hipótesis de que el tal negación se debía a su miedo a la Inquisición me resultaba muy poco sólida. Encontré algunos, como Fray Melchor de Talamante, etcétera, etcétera, que decían tener la convicción de la existencia. Esto me hizo llegar a la convicción de la existencia de una fuerte tradición de pensamiento político hispánico y me llevó a elaborar justo la investigación sobre la polémica de Valladolid, en Ginés de Sepúlveda, Bartolomé de las Casas, etcétera. Ahora, después de hacer un arduo trabajo de investigación sobre Francisco Suárez, ¿no? En la elaboración de ese texto que se va a presentar ahora, ¿no? Comprendí que Francisco Suárez podía ser el gozne entre la tradición humanista del siglo de oro español y las tradiciones filosófico-políticas inglesa y francesa de los siglos XVII y XVIII. De esta manera, podría justificar que la principal influencia de la independencia de América y específicamente de México se encontraba en la propia tradición hispánica y no necesariamente en la tradición francesa e inglesa. Sin embargo, lo que quiero destacar es que después de hacer, y eso porque ya Eli de la Peña me dijo que me queda creo que un minuto, lo que quiero compartirles es precisamente los descubrimientos que hicimos al respecto de la Escuela de Salamanca. Y uno de los principales descubrimientos para mí muy sorprendente después de haber trabajado durante muchos años a Suárez y de haber trabajado durante muchos años a la Escuela de Salamanca es que la existencia de la Escuela de Salamanca precisamente se piensa como este parteaguas entre la escolástica cerrada en sí misma y una escolástica más abierta. Pero cuando descubro que en realidad esta escuela de Salamanca fue recreada en mucho por el franquismo, me sorprendo.
Me sorprendo mucho porque lo que me doy cuenta es que hay intereses políticos para poder rescatar, recrear y resaltar la perspectiva salmantina. Y por lo tanto, entonces, la perspectiva salmantina tiene una tradición específica que nos han hecho creer que existe. Y entonces comienzo a cuestionarme toda esta parte de la Escuela de Salamanca y quiero leerles lo que dice Rodríguez San Pedro. Con el régimen establecido tras la Guerra Civil en 1936, la referencia gloriosa al Imperio Español se relaciona también con una reinterpretación ideológica de la teología elaborada en Salamanca durante su etapa más clásica. Y como dice, en este caso, Miguel Ancho Peña, se exalta la idea de una patria sólida vinculada a una fe y a unas creencias que fueron capaces de proyectarse en América. De este modo, la propia refundación de las ciencias eclesiásticas de la Universidad Pontificia de Salamanca a partir de 1940 se proponía como continuidad del pensamiento y la teología escolástica de los siglos XVI y XVII. Y con esto nos queda perfectamente claro que incluso las interpretaciones contemporáneas sobre la conquista y toda esta maravilla que para muchos de nosotros significó el descubrimiento de la Escuela de Salamanca es impresionantemente ideológica. Y con esto quiero llamar la atención, ideológica a favor de España, por supuesto. Y con esto quiero llamar la atención de la necesidad y la obligación que tenemos las personas que nos dedicamos a estos siglos de hacer una reinterpretación que sea mucho más profunda y mucho más tendiente y que considere verdaderamente las fuentes y no dejarnos guiar solamente por esta perspectiva o por estas perspectivas que en mucho son impresionantemente ideológicas. Y entonces, bueno, en esto voy en mis investigaciones. Por supuesto, creo que se tiene que hacer una nueva interpretación de la filosofía mexicana, de la filosofía hispánica, y que se tiene que hacer con derroteros distintos y críticas mucho más profundas. Perdón, Eli, gracias. Muchísimas gracias, Xochitl. Y en un momento estará con nosotros Verónica del Carmen Murillo, que nos va a presentar la vía escolástica nominalista en Nueva España, Alfonso de Castro y Juan de Medina. Verónica, ¿estás aquí? Sí, ¿verdad? Sí. Adelante, Vera, por favor. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a participar en este simposio. Un poco en torno a lo que hemos venido trabajando hemos venido escuchando durante toda la mañana, está precisamente mi interés en hablar sobre la vía escotista nominalista en Nueva España. ¿Por qué? Porque precisamente en España, en el siglo XVI, no toda la escolástica era renovación teológica desde la escuela de Salamanca, ¿no? Y mucho menos desde el tomismo. En este sentido, una de las cosas que me ha interesado hace un rato es precisamente esta otra escuela con autores que fueron muy importantes en la época y que por diversas razones, quizás ideológicas, como las que acaba de manejar Xochitl, pues simplemente son autores que han quedado poco atendidos actualmente y que pues conviene también revisar, pero comienzo la lectura para tardarme menos. Según Manuel Lázaro Pulido, la anhelada unidad política de pensamiento y religiosa que tan hermosamente ilustraban las frases una religión y un imperio, o cuyo equilibrio la escolástica se había propuesto sostener durante la Edad Media, comienza a desquebrajarse en torno al siglo XVI. En Europa, con la desgregación del imperio sacro y romano y los diferentes movimientos de reforma religiosa. Allende las fronteras, esta disgregación se da con la aparición de un nuevo mundo y pueblos enteros que ponían en jaque verdades tan fundamentales como el saber tradicional sobre el planeta y la unidad del género humano. Ante esta disgregación surgió paulatinamente el relativismo antropológico-cultural que se centra en el registro de la diferencia y la discontinuidad, como relata también Anthony Patchen en La caída del hombre natural. Pero la consolidación de este relativismo cultural es posterior al tratamiento de los teólogos escolásticos españoles sobre estos problemas, quienes también atienden a la diversidad y disgregación que se les presentaba, pero desde el terreno de lo semejante.
las ideas de naturaleza humana y de ley universal. Esto es, el relativismo no es el único discurso ante la disolución de la unidad, también lo es la propuesta de la Segunda Escolástica en España, y que también esta propuesta es la que pasa a Nueva España, también donde adquiere algunos matices. En este panorama son relevantes todos los estudios que se han realizado en torno a la escolástica del siglo XVI español y novohispano, los cuales se han centrado mayormente en la renovación tomista de la Escuela de Salamanca. Como complemento a esta presentación se propone compartir algunos hallazgos atendiendo a otra vía del pensamiento que también se ocupó de responder al mencionado problema, pero si bien en ocasiones mezcla sus propuestas con algunos de los tradicionales autores de la Escuela de Salamanca, también hay que decir que corre por vertientes de la tradición franciscana del pensamiento, que es más cercana al escotismo y al nominalismo, en una teoría de la ley cuyo origen se remonta al siglo XIV y es retomada por algunos pensadores españoles de la Segunda Escolástica y se expresa también en la obra de algunos misioneros novohispanos. Ya en otras ocasiones hablé de dos conceptos de ley natural en la época, uno de corte tomista, que entiende la ley como orden otorgado por la razón divina, y otra, la escotista, que asume que la ley natural es producto de la voluntad divina. Esta última se observa claramente en escritos de misioneros franciscanos novohispanos como Motolinía, Focher, Olmos, Sahagún y Bautista, y por lo menos en un aspecto muy importante en el de Dominio Infidelium de Alonso de la Veracruz. El problema para esta investigación es que los escritos franciscanos, de los misioneros franciscanos, no dan cuenta del concepto de ley, ni de ley natural, ni divina, positiva. Utilizan todas estas conceptos para pronunciarse sobre distintos problemas como la idolatría, el matrimonio indígena, el dominio español en América, los tributos, la conquista y el desplazamiento de las autoridades indígenas, pero no se ponen a discutir sobre estos conceptos, ni mucho menos se ponen a dar definiciones más concretas, ¿no? Esta impronta de la vía escotista nominalista también la encontramos en De Dominio Infidelium de Alonso de la Veracruz, aunque para notarla tendríamos que leer esta reelección desde la última línea. Esto lleva a la identificación de importantes autores del siglo XVI español, contemporáneos a Francisco de Vitoria y su renovación teológica, pero estos autores desde la vía escotista nominalista también influyeron en las polémicas americanas. Ellos son Juan de Medina, Alfonso de Castro, Miguel de Medina, Josep Ángeles Valentino, entre otros. Voy a hablar aquí nada más de Alfonso de Castro y de Juan de Medina para apuntar dos resultados importantes de la noción escotista nominalista de la ley frente al asunto de la disgregación de la unidad en el siglo XVI. El anclaje de lo justo en la noción de la ley divina universal, por un lado, y la ley humana como fundamento del orden político social en el otro. El primer antecedente de esta tradición franciscana, que al menos el que he encontrado hasta ahora, es Duns Scoto, quien en la cuestión 37 de sus comentarios al tercer libro de las sentencias, se pregunta si los preceptos de decálogo son de ley natural. Notemos que el hecho de preguntarse por el decálogo nos lleva ya a una concepción imperativa de la ley, se va a ocupar de los mandamientos de Dios, de los cuales Scoto señala que solo los dos primeros mandamientos son de ley natural estricta, porque implican una relación lógica manifiesta en los términos en que se expresa, pues de una verdad se sigue o deriva lógicamente un precepto. Esto es, y un ejemplo rápido, si hay Dios, pues ese ser debe ser amado como Dios. Si hay Dios, debe ser amado como Dios. Los demás mandamientos del decálogo son de ley natural, pero solamente en sentido amplio, porque no contradicen el precepto necesario ni impiden su cumplimiento, pero son preceptos porque Dios los ordenó explícitamente. Por eso Dios puede dispensar algunos de su cumplimiento y además son preceptos que pueden variar de acuerdo con el tiempo y los lugares. Al ser expresión de la voluntad divina, el hombre debe querer obedecer estos preceptos, puede no hacerlo, pero está obligado a amar a Dios y en algún caso puede desobedecer algunos de estos preceptos para no cometer injusticia. Aquí quiero puntualizar una cosa debido a alguna discusión que teníamos hace un rato. La cuestión es que si la voluntad es la que está en juego al cumplir estos preceptos, no se trata de una derivación ni de una inclinación ni de nada por el estilo que me haga a mi persona
seguir estos mandamientos, sino que es la voluntad. Yo conozco estos preceptos generales y voluntariamente los obedezco o no los obedezco, ¿sí? Y hay situaciones, y algunos de ellos, los de la ley natural en sentido amplio, que puedo desobedecerlos en ciertas ocasiones sin cometer injusticia. Entonces, ahí es importante destacar que la liga es voluntaria. El franciscano está muy interesado en salvaguardar la libertad humana. Entonces, este es un dato que tenemos que tener muy en cuenta. Entonces, empezaría pues con Alfonso de Castro, que nació en 1495 y murió en 1558. Es un franciscano, Alfonso de Castro, que fue catedrático también en Salamanca, desempeñó muchos, ¿cómo se dice? Hizo muchos encargos a la corona, por ejemplo, acompañó a Felipe II, que se casó con la María de Inglaterra, etcétera, ¿no? Entonces, para él, aborda una de sus obras más conocidas, es su parecer sobre la educación de los indios de 1543, donde precisamente aborda este asunto sobre la educación de los indígenas, pero quiero decir que en su época fue célebre, sobre todo por su libro Adversus Omnes Herejes, contra todos los herejes de 1534, del cual nada más en el siglo XVI hay más de 20 ediciones. También tenemos De Justa Hereticorum Punitione, que es la justa pena para los herejes de 1547, y sobre todo el De Potestate Legis Penalis, la potestad de la ley penal de Salamanca 1550. Todos esos dos grandes temas son los herejes por un lado y la ley penal, que recordemos la ley penal es positiva. De Castro, la obra de Castro, voy a hablar ahorita principalmente de Potestate Legis, pero es muy amplia, pero quisiera sacar de esta obra 3 planteamientos de Alfonso de Castro, porque son los que van a funcionar con nuestros misioneros franciscanos. El primero, que afirma que corresponde a los teólogos el estudio de la ley, porque la potestad de las leyes humanas depende de la ley divina. Otra vez, él establece en varios lugares de esta obra que la ley humana depende de la ley divina. ¿En qué sentido? En el sentido de que si una ley quiere ser ley justa, tiene que asemejarse, tiene que concordar con la ley divina. Solo que en esta teoría, esa concordancia entre la ley divina y la ley humana tiene que ser debida a una correcta voluntad. Esto es, el legislador humano que quiere hacer leyes que coincidan con esa ley divina. El segundo planteamiento que quiero traer a colación es la definición de la ley que da, ley positiva, que es la que le interesa, y define como recta voluntad, la recta voluntad, no recta razón, esto sí quiero ser muy enfática, la recta voluntad de aquel que representa al pueblo, promulgada por voz o por escrito con la intención de obligar a sus súbditos a obedecerla, donde se nota ya el acento franciscano en la voluntad como productora de la ley y en su carácter imperativo. Es una ley que obliga a la voluntad de los hombres a obedecerla, pero por supuesto siempre está la libertad de no obedecerla, ¿no? El tercer aspecto digno de notar es que la ley humana debe concordar con la ley divina para ser justa. La recta voluntad humana busca obedecer el mandato supremo, la ley divina, o en otras palabras, la voluntad recta del legislador decide la aplicación que dará a un principio divino general en una ley humana particular. Busca que su ley particular sea semejante al principio supremo correspondiente. Esto es, un ejemplo que da el mismo Castro del precepto general, no hagas a otros lo que no quieres para ti, se deriva el precepto no robarás y de una ley concreta que prohíbe la usura. Ese es el ejemplo que pone Castro. Castro me ha servido mucho para entender muchas frases sueltas y muchos párrafos sueltos donde los misioneros franciscanos intentan solucionar algunos de los problemas con los que se enfrentan. Sí, en ese sentido, una de las cosas que hay que destacar para entender a estos personajes es que, por ejemplo, el mismo Castro de la justa
pena para los heréticos. Hay un pedacito, hay un par de paginitas por ahí que donde él dice que la idolatría es una causa justa de guerra a los indios. Y esto porque recordemos que el primer mandamiento del Decálogo es de ley natural estricta, por lo tanto debe de ser respetado por sobre todas las cosas. Entonces la idolatría atenta contra este mandamiento y por lo tanto es una causa justa de guerra pelear contra los idólatras. Esto también coincide en el parecer sobre la educación de los indios de Castro, cuando él señala que es necesario instruirlos en el cristianismo para que incluso si se rebelaran contra los españoles, siguiera habiendo naciones indígenas cristianas perfectamente. Esto es, para él tiene mayor validez una sociedad cristiana que una sociedad bajo el yugo de algún imperio europeo en este caso, ¿no? A la luz de esto, podemos encontrar, por ejemplo, Fray Andrés de Olmos, que es el que más podemos explicar a partir de estos planteamientos. Andrés de Olmos, de hecho, se dice, según Mendieta tradujo el Contra los herejes de Castro, obviamente una traducción perdida, pero por ejemplo, Fray Andrés de Olmos enseña a los indígenas en náhuatl que deben obedecer la voluntad de Dios y que los pecados más graves son los que apartan de la ley divina. También se lanza contra las autoridades prehispánicas cuando exige a sus feligreses que es, y cito a Olmos, que es mucho más necesario obedecer a Dios que a los hombres que ordenan lo que puede dañar a Dios. Hasta aquí Olmos. También observamos estas bases en la aceptación de la moralidad prehispánica y algunas de las costumbres indígenas por parte de Motolinía, de Jerónimo de Mendieta o incluso de Bernardino de Sahagún, cuando afirman que los indígenas en su gentibilidad seguían la ley natural y que hubo personajes, o incluso cuando platican esto de que hubo personajes como Nezahualcóyotl, que incluso dudó que los dioses prehispánicos eran dioses, ¿no? O la alabanza que tienen a los discursos Huehuetlatoli, cuando dicen que están llenos de teología moral digna de ser enseñada, ¿no? En todo eso, notemos que estas coincidencias que encuentran entre estas cosas prehispánicas tienen que ver con los preceptos de la segunda tabla del Decálogo. Al lado de esto también observamos la intolerancia de los franciscanos a la religiosidad indígena, o sea, hacia lo que atenta directamente contra el primer precepto del Decálogo, de lo que quizás la expresión más amplia y más clara sea la confutación de la idolatría que encontramos en la historia general de Sahagún en el libro 2. Podemos ver cómo otros problemas suponen la misma base teórica. Así, Fray Juan Faucher afirma que es injusto pagar el tributo a los jefes indígenas si ese pago está destinado a fomentar la idolatría y consigna como válido el matrimonio realizado conforme a las leyes indígenas siempre y cuando no se transgreda con él alguna ley divina. Por lo general se refiere aquí a los casos de parentesco y está hablando del matrimonio indígena, por supuesto, pero entonces él dice, no es válido siempre y cuando no transgreda alguna ley divina, aunque puede transgredir una ley eclesiástica. También esta separación entre ley divina y ley eclesiástica. En estos ejemplos se nota que la ley divina no solamente está en la parte superior de la jerarquía de leyes y obligaciones, sino que las particularidades de las culturas indígenas, su diferencia en leyes y costumbres con respecto a las leyes hispánicas es considerada por los misioneros a partir de la semejanza que ellas tienen con la ley divina expuesta en el Decálogo y desde la universalidad de la ley divina. Esto no implica una intolerancia completa a la novedad americana, pero sí una valoración de lo diverso, de la alteridad, desde la ley universal que se observa desde el cristianismo. Aquí un punto que no abordé, pero es conveniente señalar, hay cierta identificación entre la ley natural y la ley divina en estos autores. De hecho, Alfonso de Castro sí dice con todas sus letras, la ley divina del Decálogo es la ley natural, no hay diferencia entre ellas más que la manera en la que se manifiestan. Pero bueno, ese también es un punto grande que desarrollarlo me llevaría mucho tiempo.
Esto más o menos para entender esta primera parte. La segunda parte se la quiero dedicar a Juan de Medina, nacido en 1490 y muerto en 1546. Este autor ejerció la cátedra de nominales en la Universidad de Alcalá al mismo tiempo que Francisco de Vitoria ejercía la suya de Santo Tomás en Salamanca. Su interés por la teología moral consta en sus obras Codex de Penitencia y de 1544 y su obra de Restitución et Contractibus, de la restitución y los contratos, de 1546. Me voy a referir al primer capítulo de esta última, de la de restitución y los contratos, porque es la que refiere directamente a Alfonso de la Vera Cruz en De Dominio Infidelium. Aunque Medina no es franciscano, cabe destacar que varias de sus propuestas empatan muy bien con las palabras de Duns Scoto en cuanto al origen de la propiedad privada y de la autoridad, tema central en la obra del De Dominio Infidelium, como sabemos. La obra de Medina tiene por centro el asunto de la confesión, una de cuyas partes es la restitución. Sí, 3 minutos. 3 minutos. Ya acabé. 3 minutos. No, nos quedan 3 minutos. Ok. Entonces, ¿qué es la restitución? Devolver la posesión o dominio de las cosas a quienes se ha privado injustamente de ellos. La restitución supone que los hombres tienen dominio y propiedad de las cosas en particular y no que todo es común para todos. De ahí que la primera cuestión tratada por Medina y referida por de la Vera Cruz es precisamente de la de cómo fue introducida la división de las cosas entre los hombres. De esta cuestión también resalto rápidamente 3 cosas. La primera, que la repartición de las cosas y su apropiación es justa, conveniente y necesaria para la paz de la comunidad. De hecho, Medina pone la convivencia pacífica como el fin natural del hombre. La segunda cuestión que resalto es que la división de las cosas se realizó por el derecho humano. En el estado de naturaleza corrupta, el pueblo por consenso decidió elegir a uno de sus miembros como rey, le transfirió la autoridad y la potestad para que diera leyes y dividiera los bienes, pero no por ello el pueblo pierde esa facultad. Medina afirma la igualdad de todos los hombres, pero también señala que ello no significa que sean iguales en derechos de dominar, porque aunque iguales por naturaleza, se han vuelto desiguales por propia voluntad. Con ejemplos de la Biblia, Medina afirma que los hombres pidieron a Dios que les diera un rey o se hicieron voluntariamente siervos de algún monarca. Todo esto deriva en que si la propiedad sobre las cosas, lo mismo que el dominio, son institución humana, el dominio se pierde o se transfiere también por institución humana, por voluntad del derecho, por voluntad del juez o por voluntad del mismo poseedor de las cosas. Notemos que la restitución como acto de justicia se enmarca en lo establecido por el consenso del pueblo y en concordancia con el bien común, pero también que Medina considera la restitución tanto dentro como fuera de los márgenes del sacramento. Las transacciones que sucedan sin la voluntad real de los contratantes o de manera fraudulenta deben ser sancionadas en el fuero externo, el de las leyes humanas, pero también en el fuero interno ante el sacerdote para que prescriba la penitencia correspondiente, aunque en esta primera cuestión esto último apenas es mencionado. A la luz de estos planteamientos, según la referencia a esta cuestión por Alfonso de la Vera Cruz al final del Dominio Infidelium, podemos tener otra lectura de la disertación aldonsina sobre la legitimidad del dominio de los españoles en la Nueva España. Para el agustino, el dominio está en el pueblo y la transferencia justa del dominio en las propiedades se asienta en la voluntad del verdadero dueño, que es el pueblo, y siempre en aras del bien común. De la Vera Cruz situó la problemática de su reelección en el plano de la ley humana, donde Medina ubica el origen de la propiedad privada y los principios para realizar cualquier transferencia de bienes y de poderes. La diferencia entre ambos autores se estriba en que mientras Medina argumenta y analiza casos particulares tomados de la Biblia, el agustino lo hace con ejemplos tomados de su experiencia en el Nuevo Mundo. En este sentido, considero que de la Vera Cruz no está interesado en establecer los títulos lícitos o ilícitos del dominio sobre los indios y posesión de sus tierras, sino dirimir el asunto de la transferencia de dominio y los bienes. El contenido del Dominio Infidelium podría resumirse en torno a la pregunta de si es lícito que las tierras americanas y sus habitantes pasen del dominio de los jefes indígenas al del emperador español, por donación del Papa, por ejemplo, y del rey a los demás españoles, virreyes, encomenderos, colonos, etcétera. Pero la respuesta es negativa desde el momento en que de la Vera Cruz asienta con Medina que solo el consenso del pueblo justifica
que las posesiones y el dominio pasen a un príncipe en particular y a los indígenas en ningún momento, y que los indígenas en ningún momento cedieron sus bienes y libertad voluntariamente. Esto es básicamente lo que yo quería presentar, una lectura un poco alternativa, ¿sí? No necesariamente desde el tomismo, donde la voluntad tiene mucho que ver en esta problemática que nos lleva a una separación efectivamente por un lado del plano humano y por otro lado del plano divino, y donde la liga entre uno y otro es la voluntad del legislador que quiere concordar con la ley divina, pero es una concordancia libre, no es algo que se derive ni que nos incline ni mucho menos. Hay una orden y yo voluntariamente la sigo o no la sigo, ¿no? Eso es más o menos lo que quería presentar. Bueno, se me quedaron algunas conclusiones por ahí, pero yo creo que espero haber dado una buena idea de lo que traía. Muchas gracias. Al contrario, Vera, muchas gracias a ti. Pues muchas gracias a Ale, a Xochitl y a Vera, y en este momento abrimos la sesión de preguntas. Si hay alguien que quiera comentar algo, preguntar. Adelante, por favor. Creo que es Ambrosio, no sé. Sí, muchas gracias. Ahorita me pongo mi figura, iniciar video, perdón. Bueno, pues felicidades a las y el ponente, todas muy interesantes, y tengo pues diversos comentarios. Me voy a permitir comentarios y preguntas. ¿Perdón? ¿Perdón? No, nada, Xochitl prendió por error su micrófono. Adelante, Ambrosio. Perdón, ok. Sí, perdón, Ambrosio, perdón. No, voy a hacerlo lo más rápido. Respecto a Alejandro Sánchez, realmente excelente, me interesó mucho tu trabajo, mucho. Abres ahí perspectivas poco estudiadas, como es toda esta concepción instrumental. Y sobre todo algo me interesa mucho y ojalá pueda seguirlo desarrollando, Alejandro. Creo que tienes una hipótesis muy potente, déjame decirte, desde mi punto de vista, que es el inicio de la modernidad en la conquista. Citaste adecuadamente, digo, no adecuado, perdón la palabra, citaste con mucha pertinencia, ¿no? A nuestro muy admirado Enrique Semo, que efectivamente va en esa línea, ¿verdad? Pero es muy importante esta hipótesis porque va en contra de toda la leyenda negra, ¿no? Del señor feudal atrasado que no tenía idea. No, Cortés tiene muy claro. Déjame, sobre todo, esto va a tener mucho que ver con los mitos que no le gustan a Xochitl, ¿no? Este libro que me parece maravilloso, de un gran conocedor de la cultura purépecha, que además es premio Nobel de Literatura, ¿no? Leclesió. Yo llegué a él por recomendación de Luis Villoro. Inclusive cuando yo era director me dijo, vamos a traer a Leclesió. Le digo, pues arréglalo y lo traemos. ¿Cómo no? Todavía no era premio Nobel, ¿eh? Pero déjame decirte, y cómo coincide contigo, esta visión. Este es Leclesió desde otra... Es medio párrafo, son 5 líneas. En aquel enfrentamiento entre América y Occidente, entre los dioses y el oro, se ve quién era el civilizado, quién el bárbaro. A pesar de los sacrificios sangrientos, a pesar de la antropología ritual, a pesar de la estructura tiránica de aquella teocracia, no cabe duda de que en los aztecas, como en los mayas o los tarascos, no cabe duda que son los aztecas, como los mayas o los tarascos, quienes detentan la civilización. Bueno, ya no sigo más, ¿no? Pero fíjate que es muy interesante porque tiene una concepción mítica, si tú quieres, o si quieres, Xochitl, no objetiva, no científica, todo lo que tú quieras. Pero el sentido de la vida comunitaria no es instrumental. Y no es el oro el fin de la vida. Es la propia comunidad y sus dioses, ¿no? Entonces, aquí me parece algo, simplemente esta coincidencia, no sé, creo que podrías tener, se llama Leclesió, el sueño mexicano o el pensamiento interrumpido. Me parece estupendo este trabajo sobre la conquista, que por cierto, coincide plenamente con Sor Juana Inés de la Cruz,
en esta inversión de bárbaros. Bueno, quería hacerte este comentario y sobre todo alentarte mucho, Alejandro, de que continúes. Me parece que traes una hipótesis muy potente, muy original, que vale mucho la pena. El origen, sí, porque imagínate lo que estás diciendo. El origen de la modernidad y la modernidad capitalista está en la conquista, ¿no? Pero ya no solo como instrumental a la creación de un mercado, sino en la propia concepción de la apropiación para la acumulación y para la expansión del poder. Ese es el punto central, ¿no? Que es la quintesencia. Felicidades. Xóchitl, no sé por qué dijiste que no me iba a gustar, ¿no? Digo, quizás porque yo a quien adoro no es a la Malinche, es a Margot Glantz. Es a Margot Glantz. Y a ver, obviamente no tengo nada que ver con lo que desarrollaste sobre Octavio Paz, que no es ningún mito. El mito es algo más importante, el mito es algo más trascendente, de mayor significación, ¿no? Y quizás lo de Margo sea un mito, no lo sé. Da buen apoyo en Bernal Díaz del Castillo en esas citas y hace una interpretación. Aquí el problema que te preguntaría es, primero, ¿por qué el mito es tan deleznable? Es decir, ¿qué concepto tienes de mito para que digas hay que destruir mitos? Yo no tengo un concepto de mito después de leer a Cassirer, ¿no? Dije, nunca más vuelvo a utilizar el concepto de mito en un sentido despectivo. Y a Eliade, pues lo mismo, ¿verdad? Pero sobre todo Cassirer, ¿eh? Sobre todo este gran filósofo Cassirer, ¿no? Y entonces ahí hay para entender bien esto de destruir mitos, porque hay un concepto valorativamente muy positivo de mito, que es justamente contrario a la racionalidad instrumental, yo diría, y que lo utilizan muchas gentes, entre ellas no solo Cassirer, también Nicole. Los principios de la ciencia para mí es el mejor libro de Nicole, y eso que no soy un seguidor de Nicole, pero sustenta una tesis, no sé si se la copió a Popper o cómo, pero la idea es que toda interpretación que da cuenta de algo es un mito. Y tan mitos son las teorías científicas como las teorías religiosas, ¿no? Entonces, ahí, claro, hay diferentes formas de aceptación. Y yo creo que lo importante es la crítica al mito y la propuesta de nuevos mitos. Justamente Matthew Restall me hicieron favor de invitarme con él a la presentación de su libro cuando Moctezuma se encuentra a Cortés, y es lo que decía, porque yo le decía, a ver, tú estás deshaciendo mitos y no estás construyendo mitos, y dijo, claro que sí, quien diga que no construyes mitos está diciendo una mentira o un gran error. Entonces, ahí hay un problema de cómo sustentamos nuestros mitos, porque desde luego no podemos caer en la ingenuidad positivista no del siglo XX, anterior, de que hay hechos y hay que apoyarse en los hechos. Como decían desde Hegel, Nietzsche y los positivistas y toda la filosofía de la ciencia contemporánea, solo hay interpretaciones, ¿no? Y ahí pues sería ese cuestionamiento. Respecto, digo, esta cuestión, ¿qué idea tienes de mito o cómo destruir los mitos con base en qué? En otras interpretaciones. Y esas interpretaciones, pregunto, ¿se salvan de ser mitos? ¿En qué sentido? Si se asume que tenemos acceso a los hechos, no sé cómo, independientemente de interpretaciones o filosofías, creo que eso me parece insostenible. Es decir, un positivista no del siglo XX, sino del siglo XIX. Por otra parte, sí, coincido plenamente contigo, ya lo discutiremos ahora en unos minutos en la presentación de... No lo discutiremos, lo comentaremos. Pero, a ver, muchos hemos desarrollado una interpretación de la Escuela de Salamanca abiertamente opuesta a... Y la primera que lo hizo, déjame decirte, es Calle Rovira. Me salté ahora en la presentación porque no tenía tiempo, explícitamente la cita en la que Carmen Rovira dice precisamente que se está refiriendo, que se opone radicalmente a esa interpretación fascista de Victoria, pero no por ello habría que y ofrece una interpretación alternativa, no fascista, sino antifascista y republicana.
creo que esa interpretación, una de las grandes iniciadoras es Carmen Rovira, ¿no? Y lo dice en su libro, mira, ya no lo busco para no tomar más tiempo. Finalmente, Verónica, me has descubierto a estos autores que no conozco. Realmente el que me interesa es el último, ¿eh? Los demás no. Realmente persona de Olmos, no sé su relevancia, es absolutamente opuesto a Alonso de la Veracruz. En cambio, no sé cómo lo conectas tú, pero sí, el último, señor Juan de Medina, sí, ¿verdad? Me parece interesantísimo ese autor, y ¿sabes qué es lo que me parece más? No alcanzo a ver la conexión entre las tesis nominalistas de Ockham y la preeminencia de la voluntad en lugar de la razón. Esa es una primera pregunta. Si es profesor de nominales, dices tú, en Alcalá. Por cierto, Alonso estudió en Alcalá, como tú sabes. Antes de ir a Salamanca, estudia en Alcalá. Y la pregunta son dos preguntas. ¿Qué conexión hay entre este énfasis franciscano en la voluntad y las tesis lingüísticas, ontológicas, del nominalismo sobre los universales como ficciones? No sé, es duda, ¿eh? Y segundo, fíjate que efectivamente este énfasis que tú le das a la voluntad, tanto en los franciscanos como en Alonso, es clave, porque no depende de la razón. Eso es algo muy importante. Y esto es, de nuevo, contrario a toda la modernidad. El poder depende primeramente de la razón, ¿no? Y después ya de otras cosas, ¿no? Pero la razón es una condición del poder, hasta para el contrato hobbesiano. Ya nos dirá Xóchitl si también lo es en Suárez, no lo sé, no me atrevería a decir eso, pero el ejercicio racional de autorización de renunciar al poder sobre sí mismo es un acto racional en beneficio egoísta de cada uno. En cambio, la voluntad es radicalmente más republicana. Ahí tienes también una tesis importantísima, Vero, que ojalá y desarrolles. La prioridad de la voluntad sobre la razón en la concepción republicana y a la inversa en la concepción moderna liberal. La prelación de la razón sobre la voluntad. Muchas gracias. Bueno, pues no sé por dónde quieran comenzar. Ernesto está también. Si quieres que pregunte Ernesto para que haya chance de responder. No, pero tenemos tiempo. Ah, bueno. Vamos bien. Entonces, adelante, Ale, Xóchitl, Vera. Primero, brevemente, yo agradezco el comentario al doctor Ambrosio. Efectivamente, creo que es una beta que se puede explotar muchísimo para empezar a releer los documentos desde una perspectiva que no necesariamente tengamos que desviarnos, por ejemplo, o que tengamos que salirnos de toda la tradición de lo que ha sido la filosofía mexicana, es decir, que no tengamos que saltarnos a cuestiones de filosofía de la liberación o filosofía moderna o marxismo, por ejemplo, para poder poner de relieve la magnitud de todos estos acontecimientos que podemos corroborar en muchísimos documentos con respecto a la modernidad en América, ¿no? Entonces creo que sí es una tarea pendiente para la filosofía mexicana y sin duda podemos apoyarnos en muchísimos autores, muchísimas corrientes, pero bueno, trabajo por realizar, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Todos. Felicidades. Por mi parte. Xóchitl. Híjole, bueno, yo creo que tiene absoluta razón, doctor. Efectivamente, el asunto de deshacer mitos un poco de Carmen Rovira tiene que ver con el hecho de no poner en un altar a determinados personajes, ¿no? De acuerdo. Eso quiere decir que entonces las interpretaciones sobre ellos o las interpretaciones que se pueden generar desde otras épocas pueden variar y variar de una manera profunda. El problema es que cuando los ponemos sobre un altar, entonces se vuelven inamovibles y se vuelven verdades absolutas que son imposibles de derrocar, ¿no? Entonces, justamente a mí me parece que más bien la cuestión, ciertas interpretaciones que se han dado sobre la independencia, por supuesto, y sobre la conquista,
son interpretaciones canónicas que se han basado en ciertos hechos. Efectivamente, es que hay elementos para poder vanagloriarse de esos hechos, pero no están viendo los otros, ¿no? Bien. Entonces, por ejemplo, todo el asunto de Vox, ¿no? El problema que hemos tenido de la ultraderecha en México y de la ultraderecha española tiene que ver con su idea de que el cristianismo es la salvación del mundo. Entonces, ojo con esto, y cada quien puede tener la idea que tenga sobre el cristianismo, eso es absolutamente libre, pero lo que no es posible es que se haga un análisis de un hecho histórico como la conquista a partir solo de la perspectiva de que el cristianismo es la excelencia del mundo. Porque esto no fue así, porque por ello justo están cerrando los ojos de todas las matanzas que hubo, ¿no? Y efectivamente no están viendo la grandeza de las culturas originarias de este país. No se dan y no quieren darse cuenta, ni se dan cuenta que destruyeron una serie de culturas impresionantemente desarrolladas, ¿no? En la matemática, en la ciencia, en la naturaleza y en la religión misma. En la religión misma, y hacen su interpretación de que ellos vinieron a civilizar algo que ya estaba civilizado. De hecho, si me lo permiten, yo sé que me voy a atrever, pero no me importa, vinieron a descivilizar a las regiones que estaban civilizadas, porque si había una sociedad que verdaderamente educaba a su población, era la sociedad azteca, nos guste o no, y les guste o no a ellos. Mientras ellos estaban siendo educados aproximadamente entre el 5% de la población y el 10%, en México Tenochtitlan se estaba educando el 100% de la población. Y esto, si no son capaces de reconocerlo, es porque tienen esta perspectiva mítica, ¿no? En ese sentido, yo sí pienso el mito como lo está pensando Carmen Rovira. Esta idea canónica que no permite otra visión. En ese sentido, creo que es esa visión canónica de muchas partes de la historia de la filosofía las que tenemos que derrocar. Y efectivamente, no nos permiten hacerlo porque la gente que está teniendo estas visiones míticas es la gente que está en el poder. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Generar propuestas diferentes, alternativas de interpretación que nos permitan otra visión sobre las cosas. Y bueno, efectivamente, coincido con usted, cualquier otra interpretación puede convertirse en esta perspectiva mítica, ¿no? Y ya lo veíamos nosotros con toda la discusión que se dio sobre las utopías y las ideologías en los años 80 y 90, ¿no? De que justamente se puede convertir una interpretación en una perspectiva ideológica canónica que está, intentando sobreponerse a otra interpretación anterior. Y pues, sin embargo, a mí sí me gusta un poco pensar en ese sentido como Mauricio Beuchot. Si tenemos que elegir entre las interpretaciones canónicas y una heteronomía de interpretaciones, yo prefiero esta parte, ¿no? De una mayor posibilidad de interpretación que nos permitan desde diferentes visiones poder enfocar una perspectiva específica y no esa perspectiva que se convierte en la única válida para todo el mundo. Y yo creo que eso es con lo que estamos jugando ahora en la cuestión de los 500 años. Esta que se quiso imponer como la única perspectiva y las otras, muchas otras que se están dando, y creo que nuestro deber como intelectuales, como gente que nos dedicamos a leer y a escribir, es ver estas otras visiones para generar interpretaciones no solo desde la perspectiva de la Escuela de Salamanca, que lo siento mucho, yo adoraba la Escuela de Salamanca, me encantan las perspectivas de la Escuela de Salamanca, pero efectivamente son salvíficas de los españoles, ¿no? No todas, no todas. No todas, pero sí la mayoría. Aquí tengo la cita de Carmen Rovira, ¿eh? Aquí la tengo. Pero entonces, justo lo que tenemos que hacer es generar críticas que nos permitan no salvar a nadie, ¿no? Okay.
no salvar a ninguna de las partes, sino hacer una postura crítica fuerte si es necesario, ¿no? A cualquiera de estas ideas. En ese sentido, bueno, coincido con usted. Yo también soy de la idea de que solo hay interpretaciones, pero también coincido con Mauricio Bouchot. Hay unas interpretaciones mejores que otras. Claro. Y entonces sí tenemos que intentar evitar esas interpretaciones y de hecho luchar contra esas interpretaciones que nos quieren imponer como únicas y hegemónicas, ¿no? Y ahí sí, igual que Kai Rovira decía, no tener miedo, ¿no? No tener miedo y lanzar verdaderamente esa interpretación, porque pues si vamos a ser atacados, que nos ataquen con los argumentos necesarios y no con la fuerza. ¿Cuál es el problema? Que efectivamente muchas de las posturas, de las posiciones en el poder están atacando con la fuerza, ¿no? Entonces a mí me parece eso grave y entonces abrir la discusión a que muchos de nosotros podamos hacer interpretaciones que también son válidas, porque por ejemplo, algo que nos hemos dado cuenta es que falta una interpretación económico-filosófica de la conquista que no hemos hecho, que falta una interpretación no solamente... Semo. Sí, pero falta más trabajo sobre eso, ¿no? Porque lo que se nos quiso hacer creer es que la polémica verdaderamente importante en el siglo XVI era la polémica de Valladolid, y no, todo esto se está moviendo a partir de la parte económica también, y esa discusión también nos queda pendiente y la tenemos que hacer, porque entonces pues decimos es que pues no hubo explotación. ¿Cómo no va a haber explotación y cómo no va a haber muerte de indígenas si fueron cientos y miles los que murieron? Entonces creo que eso se tiene que rescatar y reinterpretar nuevamente los 500 años. Y perdón por el apasionamiento. Gracias. Muy bien. Adelante, Vera. Sí. Ay, doctor, me dijo tantas cosas que no sé por dónde empezar. Pero todas bonitas. Todas bonitas, eso sí. Fíjese que justo el problema que he encontrado yo cuando empecé a trabajar esto, y fue gracias a la incentivo que me dio la doctora Carmen Rovira, la doctora Virginia Aspe y usted indirectamente también. Por eso también me metí en Juan de Medina, con la obra de Juan de Medina, que por cierto tengo ya traducido ese primer capítulo, que es el que refiere a Alonso de la Veracruz. No lo he publicado, pero ya lo tengo completo traducido. Ahora, aquí la cuestión es esta. A mí lo que me interesaba como un primer momento es precisamente irme a estas fuentes y tratar de entender a los misioneros. Efectivamente, como señala Xochitl, hay una carga salvífica cristiana muy fuerte, pero si uno contrasta, ya no digamos a Motolinía con Las Casas o a Olmos, que a lo mejor le cae mal a usted, veamos Focher con De la Veracruz. De la Veracruz alababa a Focher y sin embargo Focher justifica la guerra contra los indios y también justifica el uso de la coacción. Entonces uno se queda con esas ideas de cómo es posible que estos misioneros sean tan diversos. Todos están en la onda salvífica, ciertamente, pero ¿por qué son tan diversos? Y en ese sentido es cuando yo empiezo a ver que su concepción de ley, que utilizan mucho el concepto de ley para discutir todos estos problemas sobre el poder, el matrimonio, la evangelización, el uso de coacción, etcétera, yo veo que no coincide con Vitoria y el tomismo y la Escuela de Salamanca. Entonces, lo primero que se me ocurrió, avisada por la doctora Virginia Aspe, es irme a Duns Scoto, que es donde a mí me queda claro el papel de la voluntad y que la ley natural es otra cosa. Y después me topo con Alfonso de Castro, que también es citado por la Veracruz, curiosamente, donde él es mucho más preciso en ir desmenuzando todos estos conceptos. Por eso para mí Alfonso de Castro me iluminó muchísimo cuál es la lógica que tiene esta defensa por parte de los franciscanos y el tratamiento y el abordaje que hacen de los problemas indígenas. Pero cuando yo entro a Juan de Medina, por un lado veo que precisamente por él estar ocupado en los contratos y en la restitución, siendo un manual para confesores, él empieza por la propiedad privada, de dónde viene, y para mí es maravilloso cómo él va refutando
sin meterse con América, él va refutando y dice, la propiedad no viene por ley divina, la propiedad no viene por la Biblia, la propiedad no viene por ley natural, y lo explica, viene por ley humana. Y de ahí saca todas estas implicaciones que a la luz de eso, Alonso de la Veracruz se lee bien distinto, ¿no? Porque entonces ya no estamos casados con que Alonso de la Veracruz, con Vitoria y con Soto, sino que vemos que él se está moviendo completamente en otro plano, que es el plano de la ley humana, ¿sí? Y eso es bien claro desde Juan de Medina. Hay muchas semejanzas, hay algunas diferencias, por ejemplo, los casos que analizan, pero yo creo que lo esencial está en ambos, que es decir, voluntariamente, otra vez la voluntad, todos los hombres son iguales, pero no en derecho de gobernar, porque hay gente que incluso pidió, dice Medina, le pide a Dios que les dé un rey, o ellos mismos van y buscan a cierto personaje y le dicen, yo vengo aquí para servirte, ¿no? Y eso lo retoma de la Veracruz, y él lo ve con casos concretos en América para decir, aquí a nadie, a estos señores les dijo, yo te voy a servir, ni te voy a dar mis bienes, ni ven para que me civilices, ¿no? Entonces, eso es lo que es bien interesante, y lo interesante es que dice, el pueblo da este poder, efectivamente, como ustedes señalaban hace un rato, pero también él, junto con Medina, dicen, pero eso no significa que el pueblo pierde ese poder, ¿no? Ese poder lo puede recuperar. Él no va a hablar de tiranicidio ni mucho menos, pero sí va a hacer una serie de apuntes para decir el poder está en el pueblo. Y yo creo que en ese sentido es bien importante Juan de Medina. Ahora, hay que ver aquí una cosa, son misioneros. Ockham es el que nos separa todo el ámbito humano del ámbito sobrenatural, la ciencia y esto se va por un lado, lo divino, etcétera, se va por otro. Él es el que hace esta separación. Nuestros misioneros no son tan herejes ni son tan aventados como este señor que incluso tuvo persecución en su momento. Son un poco más moderados, siguen siendo misioneros, siguen teniendo de frente la cuestión salvífica, pero ya empiezan a operar esta separación entre lo secular y lo religioso. De hecho, para mí lo rescatable, coincido plenamente con Xóchitl, es una visión completamente salvífica y es una mirada desde el cristianismo, esa es la época y así era, ¿no? Pero creo allí también que lo que podemos encontrar es una especie de supuesto de base, de fundamento metafísico de la justicia. Si las leyes humanas son las que están operando en todo este rollo de la conquista y del dominio y etcétera, etcétera, necesitamos una idea reguladora que nos diga si esto es justo o no es justo. Y esa idea reguladora ellos la encuentran en la ley divina, pero en realidad lo que están haciendo es asentar la justicia en algo que está más allá de, digamos, este mundo o de las cuestiones relativas que hay en este mundo. Creo eso es lo que está sucediendo. Ahí por eso decía yo que es bien, y efectivamente el meollo del asunto está en lo voluntario, ¿no? La voluntad. Porque esa liga entre este valor superior que es la justicia y las leyes humanas, esa liga es la voluntad. No es una derivación, no es una determinación, es una voluntad que quiere actuar como esa idea de la justicia, ¿no? Y sí, el meollo del asunto está ahí. De hecho, Perdón, Claudia, esto si del es que estoy yo en contrato cámara. social, perdón, esto del contrato social se puede ver en ellos, pero también tiene unos matices bien diferentes porque está en un ámbito bien diferente que después con Rousseau y con todos ellos, ¿no? Pero hay una especie de contrato social. Perdón, ya, ahí lo dejo porque ya me extendí. Gracias. Muy bien, entonces vamos con las preguntas de Ernesto y de Ceci y luego damos espacio a que respondan. Adelante, Ernesto. Hola otra vez. Bueno, pues perdón si se me va el internet porque está fallando un poquito. Espero que no, pero bueno, la primera era pues esta lectura que hace para Alejandro, ¿no? Wallerstein sobre el sistema mundo, del propósito que se tenía pues en la navegación para, digo, es la tesis de Wallerstein, ¿no? Y me gustaría saber tu opinión
para conectar finalmente como un comercio mundial, ¿no? El propósito de mundializar el comercio, que inicia con la navegación portuguesa y termina con, pues sí, con el descubrimiento de América, y que finalmente desde esa perspectiva se puede entender pues incluso las cartas, ¿no? Por ejemplo, la de Luis de Santa Ángela, de Cristóbal Colón a Luis de Santa Ángela, hablando sobre pues sus descubrimientos y que hay oro en todas partes, ¿no? Y que cada vez que desembarca encuentra oro, y que va pues construyendo ese relato, ¿no? Que también influye fuertemente en la visión de Cortés. Bueno, esa sería una. La otra sería pues a Xóchitl, igual felicitarlos a los tres, me gustó mucho escucharlos. Perdonen que haya sido un poco intermitente porque mi internet está fallando un poco. Pues una de las cosas que ayuda, que lo que te decía Ambrosio, a, digamos, resignificar los mitos, pues es la historiografía, ¿no? El asunto con la Malinche, y me gustaría escuchar tu opinión, pues es que no tenemos testimonios de ella, ¿no? Testimonios que puedan hablarnos sobre, pues, quién era, qué pensaba. Por eso es que generalmente en los mitos lo que se hace es que cuando no tenemos un testimonio directo, pues esos testimonios se construyen de nuevo, ¿no? Se rehacen, se proponen lecturas, a lo mejor nuevas interpretaciones sobre la realidad. Pues me gustaría conocer tu opinión, o sea, si no tenemos los elementos historiográficos, ¿qué nos hace pensar? A lo mejor es que estas nuevas lecturas son mucho mejores que otras, ¿no? ¿O qué contrastes hay? Y con lo que nos preguntaste hace rato, que estábamos en la conversación, ¿verdad? Que me gustó mucho y que yo también te lo preguntaría, me gustaría escuchar tu opinión al respecto. Es si podemos pensar, por ejemplo, también en el contexto de la reforma, el asunto de la justicia y de la voluntad, o sea, ¿qué aportes tuvieron? ¿Qué nuevas formas de interpretación, sobre todo de evangelización y de construcción del nuevo cristianismo en América, ¿no? Que a lo mejor pueden ofrecernos nuevas lecturas, a lo mejor nuevas interpretaciones. Y pues muchas gracias por escucharme y por permitirme participar. Ceci. Sí, muchísimas gracias. Es una pregunta muy, muy concreta para Vero, sobre lo que comentas de Alfonso de Castro de Medina. Este tema, ¿sabes si discuten el tema de los diezmos? En esta, si se llega a discutir específicamente el tema de los diezmos en esta discusión sobre la justicia. Y si lo llega a retomar en De Decimis, Veracruz. Bueno, yo ahora rapidísimo. Buenísimo. Ale, ahí, bueno, a mí me llama mucho la atención todo este proceso de Cortés y particularmente la relación sui generis que se establece entre Cortés y Moctezuma. Y aquí hay una cuestión muy interesante porque si bien los tlaxcaltecas son los grandes aliados para derrocar a los indígenas, la noche triste, Cortés huye con hijos de Moctezuma y luego los conserva, los protege y los vuelve a traer para ser emperadores. Y la perspectiva es que México no se llama Tlaxcala, se llama México, ¿no? Y hay una especie de reconocimiento y de relación entre ellos muy interesante que ojalá pudiésemos discutir, ¿no? Porque es como, da para mucho, pero me parece que justo esta relación es muy inteligente por parte de Moctezuma, a tal grado que forja una especie de compromiso con el propio Cortés. Es muy extraño y me gustaría eso platicar contigo. En el caso de Xóchitl, ahí mi pregunta es si esta perspectiva de los clichés de género marcan una cierta comprensión, ¿no? Porque hay otro tipo de comprensión, no solo que ensalza a la Malinche, sino que además como una mujer no solo bilingüe, sino astuta. Sabe con quién hablar, de dónde obtener la información, a quién acudir, y finalmente es un puente muy importante para ciertas decisiones que van tomando pues unos y otros, ¿no? Pero particularmente pues la gente que acompaña a Cortés, ¿no? Entonces ahí tenemos que replantearnos estos clichés, o más bien los clichés
nos sirven y luego los podremos superar, ¿no? Lo que sí parece claro es que hay una analogía que puede ser macabra, que es esta pasividad de la Malinche y la pasividad del indígena en relación con la conquista, ¿no? Como si no hubiesen tenido suficiente fuerza para tener que ver y tomar decisiones, cuando en realidad sí las tuvieron de carácter político, ¿no? Entonces, eso me parecería como muy interesante. Y por último, Vera, tengo esta duda, si esta perspectiva que ya parte solo de la ley humana permite hacer una coyuntura con las prácticas de los indígenas, que muchas sí operan, no solo bajo ley humana, sino bajo una ley humana que además, pues evidentemente tendría una coyuntura como esta expresión de la ley natural que pone Dios en los hombres, ¿no? Si esto aparece en esas lecturas o no. Y pues muchísimas gracias y espero sus rápidas, profundas y breves respuestas. Tenemos 10 minutos. Adelante, gracias. De manera rapidísima, al comentario interesantísimo comentario de Ernesto, justamente creo que empezar a formular esta línea de investigación con respecto a modernidad y América desde la tradición de la filosofía mexicana, indudablemente creo que tiene que tocar a Wallerstein y su tesis del sistema mundo, ¿no? Como indudablemente, seguramente tiene que pasar por las tesis de Brodel, ¿no? La escuela de los anales en general, como indudablemente tiene que pasar por teoría crítica, a mi juicio, indudablemente por Marx, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que justamente, y para cerrar, o bueno, para comentar finalmente sobre esta sugerencia de Ernesto, creo que la tesis sobre el sistema mundo de Wallerstein justamente toca el lado económico, geográfico, un poco allá al lado de David Harvey, de esta cuestión de modernidad de América. Es decir, son análisis que indudablemente tienen que estar allí a la hora de analizar esta relación, al lado de otros que pongan el énfasis quizás ya no tanto en cuestiones geográficas, económicas y políticas, sino quizás más bien filosóficas con respecto a la racionalidad. Ahí el doctor Ambrosio tiene un libro excelente sobre estas cuestiones, sobre la cuestión de la racionalidad europea, sobre Descartes, etcétera, al lado de otros libros que también pongan sobre la mesa, por ejemplo, y aquí ya paso a la cuestión de Eli de la Peña, estos libros que pongan de relieve cuál fue el actuar particular justamente de personajes claves como de Moctezuma, ¿no? De Moctezuma justamente tenemos muchísimos testimonios en donde incluso los mismos mexicas, sus vasallos, atendieron a regañadientes muchas de sus órdenes, ¿no? Sobre todo cuando Moctezuma estaba hospedando forzosamente a Cortés y a sus numerosos aliados, ¿no? En Tenochtitlan durante meses, ¿no? Entonces, creo que esta relación que apunta Celi, Moctezuma Cortés, sin duda se tiene que tocar, sin olvidar que estaríamos hablando de figuras particulares, justamente para no caer en lo que Xochitl hace ratito mencionaba, de no tratar de generalizar tan apresuradamente una observación particular, tratar de hacerla universal, ¿no? Entonces creo que ahí tendríamos que agarrar sí con pincitas, atendiendo a esa recomendación de Ernesto Gallardo, la cuestión de Wallerstein y sus tesis del sistema mundo, atendiendo a lo que comenta Celi sobre esa relación tan particular y peculiar y curiosa de Hernán Cortés y Moctezuma, ¿no? Seguramente en algún tiempo podemos ya charlar más tendido sobre eso, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, yo muy rápido, bueno, voy a intentar ser rápida para dar tiempo. Efectivamente, Ernesto, creo que aquí hay algo muy interesante porque sí podemos resignificar los mitos, no creo que solo debemos resignificar a los personajes, debemos resignificar incluso las lecturas, actualizar las lecturas que estamos haciendo sobre determinados filósofos, personajes históricos, etcétera. Pero ahí yo haría una analogía precisamente con Leopoldo Sea, en el sentido de que decía Leopoldo Sea, el problema no es la universalización del pensamiento, ¿no? El problema es que si no queremos ser conscientes o nos negamos a la conciencia de que todo pensamiento o toda propuesta filosófica es universalizable y la ponemos como una filosofía o una propuesta universal,
Cuando le ponemos la categoría de universal, estamos convirtiéndola en una imposición interpretativa de la realidad. O sea, y esto creo que sucede también con esto. Mientras seamos conscientes que no hay elementos históricos reales para poder generar un personaje específico y que lo que nosotros digamos es mayoritariamente una interpretación o mayoritariamente una invención incluso de esa realidad que estamos haciendo, ¿no? Mientras seamos conscientes de esto no hay problema. ¿Cuál es el problema? El problema viene cuando yo quiero poner como canónica esa interpretación y cuando esa interpretación comienza a funcionar política e ideológicamente en un Estado. Por ejemplo, específicamente la perspectiva que Paz tuvo sobre lo mexicano, ¿no? Que esto me parece interesante. Volviendo a la parte de la reforma y esta cuestión de la justicia y la voluntad y todo el rollo de Suárez, a mí, bueno, y todo esto que preguntabas, a mí me parece muy interesante que debemos retomar a Suárez en el sentido de que justo él está rescatando la parte teológica del derecho divino, ¿no? Pero porque a él sí efectivamente le interesa el derecho divino, pero le interesa también el derecho humano. Y de hecho, lo que más le interesa es el derecho humano. O sea, el derecho divino y el estudio del derecho divino para los salmantinos y para Suárez es solamente un pretexto para llegar a las problemáticas de la libertad y del derecho humano. Y entonces esto es lo que hay que reconocer en ellos, que poco a poco ellos se van desprendiendo de la absoluta necesidad de lo que implica el derecho divino para generar la voluntad humana. Y lo que les interesa es cómo poder hablar de una voluntad humana sin contravenir la ley divina o la ley, ¿cómo se llama? La ley divina o la ley natural, ¿no? Y entonces lo interesante son estos juegos que ellos hacen de malabares, a veces me parece, para poder rescatar la voluntad humana y para poder hacer ver a los otros que el hombre, a pesar de todo, puede ser un hombre libre, un hombre capaz de hacer leyes, capaz de llegar a la justicia y capaz de luchar por la justicia. Incluso algo interesante, Suárez, por ejemplo, nunca habla de una manera directa de los pueblos originarios, pero los tiene perfectamente a la vista cuando dice que todo pueblo, cuando ha generado un gobierno desde la voluntad del pueblo, desde la voluntad popular, es un gobierno absolutamente válido. Entonces, por supuesto, no los menciona, pero está pensando en ellos, porque él está salvando esta parte del hombre en donde dice, efectivamente, el hombre se puede equivocar, ¿no? Pero si se equivoca por la propia voluntad del pueblo, es, en ese sentido, él no lo dice, yo lo interpreto así, es un equívoco absolutamente legítimo. O sea, el gobierno de esos pueblos son legítimos, nos guste o no nos gusta la mayoría, cuando el pueblo fue el que eligió ese gobierno, ¿no? Entonces, y bueno, Eli, con el asunto de los clichés del género, sí, a mí realmente me ha llamado muchísimo la atención, sobre todo esto de Octavio Paz, que yo comencé a leer otra vez, y que generó, fíjense, esto es lo grave del texto de Paz, que Paz no solamente hace clichés de género, ¿no? Dándole al género femenino cierto tipo de características y al género masculino el tipo de características activas que, si se dan cuenta, lo único que está haciendo es reproducir a Samuel Ramos en su interpretación del indio, ¿no? Y lo que hace es llevarlo a la mujer y al hombre, a lo femenino y a lo masculino. Lo peor es que esto se convierte también en un cliché, desde mi punto de vista, de lo mexicano, y después en un cliché que está funcionando políticamente. Y entonces, en esa función política es donde yo me peleo con los intelectuales, ¿no? Porque están generando una propuesta, por supuesto, ideológica que le beneficia a un Estado determinado. Y entonces, pues sí, están generando una ideología de Estado.
a fin de cuentas. Muchísimas gracias. Ya para concluir, Vera. Bueno, son preguntas muy, muy grandes, pero así muy, muy rápido y tratando de abarcar todo lo que se me preguntó. Sí, hay propuestas evangelizadoras muy concretas que sí tienen que ver con el contexto de las reformas, pero que también pueden ser paradójicas y en cierto sentido, pues, imposibles de realizar. Por ejemplo, hay una gran admiración e incluso hay una defensa de instituciones prehispánicas como el matrimonio o como los tributos que los indígenas daban a sus jefes, pero siempre la barrera es el cristianismo, ¿no? La idolatría. Que sean igual de virtuosos, pero que en lugar de que lo hagan por X razón, que lo hagan por amor a nuestro Señor, ¿no? Entonces, con eso, pues ya sabes que se va a destruir todo el fundamento de la religiosidad prehispánica forzosamente, ¿no? También hay otra serie de intentos que incluso atentan después contra el Concilio de Trento, como es el uso de las lenguas indígenas para evangelizar. Recordemos que quienes tuvieron muchos problemas con esto de las traducciones fueron precisamente Olmos, Maturino Gilberti y, sin mal no recuerdo, Motolinía. Sí, no he conseguido de Déchimis de Alonso de la Veracruz, Ceci, no sé decirte, pero sí te puedo decir que el asunto de los tributos sí lo aborda es Juan Focher. Juan Focher lo aborda totalmente. Él sí le entra a eso y él, por ejemplo, dice que son justos los tributos que hacen los indígenas a sus antiguos señores. La única restricción, otra vez que le pone, es que si ese dinero lo van a usar para cuestiones hidroeléctricas, entonces ya no es justo que se los paguen. Pero él dice que sí es justo. Entonces, son estas instituciones prehispánicas que valoran, que salvan, pero cuando topa o hay alguna cosa allí muy, muy de ley divina, entonces no vale, ¿no? Por eso es importante identificar esos límites. Por otro lado, la última pregunta es una preguntotota que es bien complicada tiene muchas características para poderle explicar. Me voy a lo central. La cuestión de seguir la ley divina o la ley natural no tiene que ver con que si la conoces o no o cómo la conoces, sino de que quieras seguirla. Otra vez vamos con el tema de la voluntad. Entonces, para ellos ven muchas semejanzas entre las costumbres y los usos prehispánicos con la ley divina. ¿Sí? Como esto de que castigaban el adulterio, el robo, etcétera, etcétera. Dicen, ahí está la ley natural que todos sabemos y que Dios dijo en sus mandamientos, pero por supuesto los dos primeros mandamientos del decálogo, ahí empiezan los problemas, porque eso no es algo, no es un conocimiento que te llegue más que por revelación divina, siendo indígena en aquel momento. Y entonces ahí, y ellos son muy claros al decir, es que la cuestión es que conozcan la ley para que sepan lo que están obligados a obedecer. ¿Sí? Entonces, para ellos es justificar, tengo que enseñarles para que sepan sus obligaciones. Pero seguimos con el rollo de la voluntad. Entonces, esto de la ley que tienen que seguir no es algo que ya lo tengamos por naturaleza. Entonces, por un lado, se les valora con la ley divina, con el decálogo en concreto, pero por otro lado, se ve la necesidad de la predicación para que conozcan bien a bien las obligaciones que tienen. De hecho, muchos de los ejemplos que trae Alfonso de Castro es con respecto a los romanos, y él dice, sí, fueron unos grandes del derecho romano, es magnífico, pero las deficiencias que tienen es porque no conocían el evangelio, ¿no? Entonces, siempre ese es el límite que le establecen. Los valoran, pero la deficiencia siempre viene por el evangelio. Entonces, para ellos es muy importante eso. ¿Sí? Si no, ¿cómo vas a obedecer? Si no sabes qué vas a obedecer, ¿no? Pues Pero damos por cerrada esta fructífera mesa. Agradezco a los ponentes, por supuesto, a Alejandro, a Xóchitl, a Vera, a Ceci por estar organizando aquí y obviamente a todos los presentes. Como se ve, pues se viene una buena discusión ahora
un diálogo enriquecedor con apasionadas intervenciones. Yo me disculpo porque acaba de salir un bomberazo porque Laura Benítez no va a poder estar presentando un libro, entonces voy a entrar yo. Entonces, no estaré aquí presente. Felicidades de antemano. Ha sido un gusto compartir este espacio con ustedes y pues nos vemos mañana. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Eli. De verdad, muchas gracias. Bye.